Bien, como les dije en la cápsula anterior, ya nos estamos acercando a terminar este primer tercio del curso de obligaciones que comprende las diferentes clasificaciones. Nos queda el segundo capítulo, que son los efectos de las obligaciones, y nos queda después el tercer y último capítulo, extinción o modo de extinguir las obligaciones. Otra clasificación de obligaciones es aquella que distingue entre obligaciones contractuales y extracontractuales. Obligación contractual es aquella que tiene como fuente a un contrato. En cambio, obligación extracontractual es aquella que tiene como fuente un delito o un cuasi delito civil. Esta clasificación es muy importante. Yo le diría que esta es una de las típicas preguntas de examen de curso y de examen de grado que yo les diría que se da básicamente en uno de cada 3 exámenes. Por lo tanto, es importante que esto, por favor, lo vayan entendiendo, porque después esto se analiza a lo largo de la carrera, pero sí a modo de síntesis anticipada es muy importante. ¿Cuáles son los rangos diferenciadores entre obligaciones contractuales y extracontractuales? Son varios, porque 10, un poquito más de 10. Primero, en materia de capacidad. En materia de capacidad, en el ámbito contractual, la plena capacidad se adquiere a los 18 años. En cambio, en el ámbito extracontractual, se adquiere a los 7 años o se adquiere a los 16 años. Ya en su minuto veremos por qué esta diferenciación. En materia de culpa, en materia contractual, como vamos a estudiar, la culpa como factor de atribución del incumplimiento contractual se gradúa en 3 tipos: la culpa grave, la culpa leve y la levísima. En materia extracontractual, la culpa no admite grados, es una sola. En materia de onus probandi, en materia contractual, ¿ya?, la prueba de la diligencia o cuidado incumple al deudor que ha debido emplearla. Por eso que se sostiene y se afirma que en materia contractual la culpa contractual se presume. En cambio, en materia extracontractual se debe probar la culpa del agente. ¿Por qué? Porque él alega que el agente incurrió en culpa. En materia de mora, la mora es un requisito de la acción indemnizatoria por responsabilidad contractual, en el caso de las obligaciones de dar y hacer. Este requisito de la mora no es necesario en materia de obligaciones extracontractuales. En quinto lugar, pluralidad de obligados. En materia de obligaciones contractuales, cuando hay varios obligados, ya lo vimos, la obligación es simplemente conjunta. ¿Correcto? En cambio, si la obligación es extracontractual, la regla es la solidaridad entre los varios partícipes de un delito o cuasi delito. Artículo 2317 del Código Civil. En materia de plazos de prescripción extintiva, las acciones que prescriben asociadas o derivadas a un contrato, por regla general, tienen como término o plazo el de los 5 años desde que la obligación se hizo exigible. Tratándose de las obligaciones extracontractuales, el plazo de prescripción es de 4 años contados desde la perpetración del hecho. Artículos 2515 para lo contractual y 2332 para lo extracontractual. En materia de extensión de la reparación, en lo extracontractual hay una regla que establece que la indemnización debe comprender todo daño, artículo 2329, y a esto es lo que se conoce como el principio de reparación integral. En cambio, en materia contractual, el deudor no responde de todo perjuicio,
pues la regla del artículo 1556 está limitada por el 1558, conforme al cual el deudor contractual, por regla general, solo responde a los perjuicios directos y previstos, y no de los perjuicios directos imprevistos, salvo que hubiese actuado con dolo o culpa grave. En materia de daño moral, no hay ninguna duda que tratándose de obligaciones extracontractuales, el daño moral es plenamente procedente por el principio de reparación integral del artículo 2329. En cambio, en materia contractual, hasta hace muy poco tiempo, se negaba la procedencia de la indemnización por daño moral en materia contractual. Sin embargo, hoy en día esta situación está prácticamente decantada y sí se hace procedente, pero con carácter excepcional. La compensación de culpas. En materia extracontractual existe una norma que establece que si la víctima se ha expuesto imprudentemente al daño, la indemnización de perjuicios a que tiene derecho ha de verse reducida. Una norma similar no existe en el estatuto contractual. Sin embargo, desde un punto de vista de principio general de derecho, se entiende que el artículo 2330 es extrapolable a lo contractual. 10. Cláusulas de irresponsabilidad. Con limitaciones son aceptadas en materia contractual. En cambio, en lo extracontractual se discute su procedencia. En materia de dolo, el dolo en materia contractual agrava la responsabilidad del deudor, pues responde de los perjuicios directos previstos e imprevistos. En cambio, en el ámbito extracontractual no influye, pues, en definitiva, la indemnización no se calcula dependiendo si ha habido dolo o culpa, sino que la indemnización se calcula por el daño que se ha causado. Nos queda también estudiar las llamadas obligaciones de medios y las obligaciones de resultado. Y nos queda después estudiar las obligaciones reales, propter rem o ambulatorias. Voy a hacer un enroque y voy a estudiar estas primeras para dejar las obligaciones de medio y resultado para una, digamos, una cápsula, yo les diría, más específica. A ver, son obligaciones reales aquellas en que la persona del deudor queda determinada por su calidad de dueño, poseedor o titular de un derecho real sobre una cosa, de manera que la obligación se traspasa junto con ella o con el derecho real en que incide. ¿Cuál es el ejemplo más típico? Las obligaciones que surgen del régimen de copropiedad inmobiliaria. Al efecto, la norma dice lo siguiente: la obligación del propietario de una unidad por los gastos comunes, ahí está la obligación, seguirá siempre al dominio de su unidad, aún respecto de las devengadas antes de su adquisición. Por lo tanto, el gasto común, la obligación de pago de gasto común es una obligación real, porque persigue al propietario de la unidad. Persigue al propietario de la unidad. Por lo tanto, el dueño de la unidad responde por los gastos comunes. Por eso entonces que cuando se compra o se adquiere un inmueble acogido a la ley de copropiedad inmobiliaria, hay que pedir un certificado del administrador del condominio o de la Junta de Vigilancia o del Comité de Administración que nos diga si existe o no existen deudas por gastos comunes. Porque si no solicito ese antecedente, compro la propiedad y hay gastos comunes, ojo, la ley me hace responsable de esos gastos comunes. Por eso que si yo quiero que mañana no se dé este concepto, tengo la posibilidad, en último término, de descontarlo del precio de la compra-venta. Pero por esa razón que se dice que esto es una obligación real, porque va persiguiendo al propietario. Incluso, como dice la ley, los devengados antes de su adquisición. Y lo mismo pasa en materia de derechos de aprovechamiento de aguas,
con las cuotas para gastos de contribución en favor de las comunidades de agua o asociaciones de canalistas, aún de las devengadas con anterioridad a su adquisición. Lo mismo, cada vez que se adquiere un derecho de aprovechamiento de aguas, hay que solicitarle como antecedente para el estudio de los títulos un certificado de la Junta de Vigilancia, Asociación de Canalistas o Comunidad de Aguas si la persona que pretende vender se encuentra al día o bien está morosa en el pago de las cuotas. ¿Por qué razón? Porque esta obligación persigue al propietario y, como dije, incluso a las anteriores a su adquisición. ¿Qué características presentan estas obligaciones? Se trata de obligaciones vinculadas a un derecho real. ¿El sujeto pasivo queda determinado por la titularidad del derecho real? El deudor responde con todo su patrimonio y para librarse debe renunciar o abandonar el derecho real que lo ata a la prestación. Y 4. La transferencia y transmisión del derecho real trae consigo la transferencia y transmisión de la obligación. Por lo tanto, nos queda solamente a nosotros concluir el estudio de la clasificación de obligaciones a través del estudio de la clasificación entre obligaciones de medio y de resultado. Gracias y en la próxima cápsula atendemos ese tema.